Queridos compatriotas, estamos viviendo momentos difíciles. Hay mucha gente que, como sabemos, sufre padecimientos económicos fuertes, algunos extremos. También hay gente que está casi, como decir, abandonada a la mano de Dios, como decían mis abuelos. Hay lucha entre los jubilados para que se respeten sus derechos. Hay lucha entre los trabajadores para mantener la fuente de trabajo y sus ingresos. Hay lucha entre los estudiantes y docentes para poder enseñar y aprender en condiciones dignas. Y esa lucha nos va a poner de nuevo en el camino de la independencia. Así que a no aflojar, a no ver todo oscuro. Sé que a veces es difícil. Nosotros desde aquí, no solamente la labor militante que hacemos durante toda la semana, yendo a señalar la traición de este desgobierno que lleva adelante el engendro de Milei, y decimos de vuelta que usamos la palabra engendro porque uno de los significados es una idea mal concebida, y eso es Milei. Intenta imponer las locuras que tiene en el cerebro, pocas ideas, a toda una sociedad, y cuando se hace eso, se hace sufrir mucho, porque eso es totalitarismo. Empujar un solo tipo de valores en la sociedad y someter todo a esos valores es totalitarismo. Y eso es entre una de las cuestiones que es Milei, además de un psicópata, además de un mandatario, un mandante, mejor dicho, un agente de intereses extranjeros e internacionales. Y así que les mandamos, como siempre, un fuerte abrazo en celeste y blanco, en la convicción que vamos a volver al camino de la independencia y al goce pleno de los derechos que nuestra Constitución nos consagra. Estamos frente a un régimen fascista colonial, o neocolonial, si lo quieren llamar, no, mejor colonial, porque no digo que neocolonial, porque neocolonial son quienes son colonialistas, y este muchacho, Milei, y la horda de ladrones que lo aprovechan, y sus amos, son coloniales. Ellos quieren que nosotros seamos una colonia. Justamente, hablando con algunos especialistas, y como dijimos varias veces, nos interrogamos qué características podemos tener de este régimen que nos oprime. Y nos dimos cuenta que por un lado tiene el autoritarismo del fascismo, tiene el totalitarismo del fascismo, tiene el hecho de reprimir, no es liberal, reprime la libre decisión de las personas sobre su cuerpo, sobre su conducta, trata de imponer cánones morales de otros países, en especial de los Estados Unidos, y religiones de los Estados Unidos, en la boca del presidente, que tendría que ser laico. Entonces, esa transculturización, ese imponer esa dominación cultural, ese atacar todo el tiempo la identidad nacional, se paga y la va a pagar. Porque hace daño. Si no hiciese daño, bueno, uno contestaría, pero hace daño todo el tiempo. Entonces estamos frente a un régimen fascista colonial, es decir, totalitario y opresor, explotador y colonial, porque en lugar de hacer lo que quería hacer, obviamente, un totalitarismo como el de Hitler, que quería que le devolvieran las colonias africanas, o el de Mussolini, que se lanzó a tratar de conquistar todo el Mediterráneo, aunque no le fue muy bien, lamentablemente para él, nos somete y nos convierte al propio país en una colonia. Y como dijimos, en eso no se parece al fascismo tradicional. Haciendo tantas citas bíblicas del Antiguo Testamento en la orientación a religiones minoritarias en nuestra Argentina, pero que son más que respetables en el ámbito religioso, porque es nuestra obligación respetar religiones que por ahí no son la de la mayoría de nuestro pueblo, como es el catolicismo. Y también respetar a quienes no tienen creencia religiosa, pero él no los respeta. Él viene y nos habla de Moisés y la liberación del pueblo. No voy a hablar de arqueología bíblica, que alguna vez lo dijimos acá, donde está muy en cuestionamiento si los pueblos que son protagonistas de la Biblia en el Antiguo Testamento estuvieron alguna vez presos en Egipto
puede ser que hayan entrado con los Ixos, pero eran muy pequeños y la mayor parte de los hallazgos arqueológicos en Israel muestran que vivían en esa zona mucho antes del supuesta emigración, que todos la hacen coincidir con Ramsés II, es decir, 13 siglos antes de Cristo, pero en realidad algunos lo sitúan en 1500 años antes de Cristo, pero no hay una sola data, un solo dato, mejor dicho, como hay que decirlo, en la arqueología conseguido en Egipto, y eso que los egipcios tenían crónicas históricas, ¿no? Y él agarra y dice, bueno, porque como liberaron al pueblo, yo soy como Moisés que liberó al pueblo. ¿A qué pueblo te estás refiriendo? Te estás refiriendo a un pueblo del Medio Oriente, porque a nosotros no, a nosotros nos pones el yugo y nos arrastrás como hiciste esta semana delante de Trump. No podemos tener una persona que no tiene conciencia del cargo que ocupa. Ser presidente de la República Argentina es representarnos a todos nosotros. No sos un fanático de Trump. O estás mal de la cabeza o sos un idiota total. Porque, a ver, compatriotas, miren, ustedes como yo amamos a este pueblo, porque es nuestro pueblo. Amamos a nuestra Argentina, porque nuestra Argentina, en ella nacimos, conocemos sus riquezas, conocemos, estoy buscando algo, nuestra cultura, y la amamos. Este sujeto no tiene la más mínima dignidad nacional. Por lo menos, ser recatado. ¿Saben qué decía la vieja tirana que admira a este infeliz, que era Margaret Thatcher? Una vieja tirana, yo no la admiro, al contrario, era una criminal, y que se queme en el infierno. Pero, ¿qué decía la vieja? Si vos tenés iniciativa individual, podés llegar a la cima del monte Everest. Pero cuando llegás tenés que poner la bandera de tu país. Individualista, pero con orgullo nacional británico, que a mí no me sirve. Miren, les voy a mostrar esto. Esta es la medalla que nos da el Congreso a los que servimos en Malvinas. No sé si la ven. Dice el Congreso de la Nación a los combatientes. Si llevas esto no podés estar con este tipo. Es un traidor. Es un traidor. A mí los traidores me caen mal. Vos podés pensar, y yo estoy seguro que a vos también, compatriota, vos podés pensar y decir, bueno, mira, hay distintos pensamientos políticos. Y siempre lo decimos acá, vos sos conservador, liberal, peronista, socialista, radical, comunista, lo que sea, pero no traidor. Los anglosajones no soportan a los traidores, los cuelgan. Incluso Dante, en la Divina Comedia, el peor de los infiernos, lo deparaba a los traidores, porque un traidor no tiene imagen, no tiene ideas en las que reflejarse, se arrastra, y eso es lo que hizo el trapo de piso frente a Donald Trump. Está ahí, basta con verlo, y encima entrega lo que no le pertenece, que nos pertenece a todos los argentinos. Bueno, y también quería describir un poquito lo que es este gran castillo de mentiras que es el gobierno de Milei y de sus libertarios. Dice que tiene equilibrio fiscal. Yo me pregunto, ¿cómo podés tener equilibrio fiscal teniendo licitaciones de títulos de bonos a la cotización, digamos que cotizan por el valor del dólar, con los bancos en billones de pesos cada tanto? Eso es una emisión encubierta. ¿Cómo puede decir que hay equilibrio fiscal? ¿Cómo puede decir que hay equilibrio entre los ingresos y los egresos cuando vos pediste 61.000 millones de dólares de endeudamiento externo? Pidió este sujeto entre el Fondo Monetario, ahora a los gringos y a distintas entidades internacionales. ¿Saben lo que nos ha endeudado? Acá tenía unos datos. Lo que nos ha endeudado en sus dos oportunidades el ladrón de Caputo. Durante el gobierno de Macri nos endeudó en 142.948 millones, con un aumento neto de 83.000 millones de deuda bruta, de dólares.
El gobierno de Milei nos endeudó en 61.130 millones de dólares, es decir, 41.130 millones hasta diciembre del 2024, más 20.000 del nuevo acuerdo con el FMI, y todavía falta el acuerdo con los gringos. Entendámonos, es como si yo te digo, esto lo explicamos con un ejemplo. Yo digo, gasto 300.000 pesos por mes en alimentos. Mi presupuesto de alimentos, me entran 300.000, gasto 300.000, está en equilibrio. Ahora, para todo lo demás gasto, voy al prestamista del barrio y le pido en dólares. Estoy fundido. Nos fundieron estos tipos. Obviamente, como también decimos, por más deuda que haya, por más que haya 200.000 millones de dólares, entre 200.000 y 300.000 millones de dólares en deuda, Argentina vale, pero muchísimo más, y los acreedores lo saben, por eso usan este modo de dominación, que es la del endeudamiento externo, sempiternamente el poderío anglosajón, las finanzas internacionales relacionadas con el Estado de Israel, han usado siempre ese yugo, y nos lo pone bien apretado al cogote, el traidor de Milei. Como dijimos, 40.000 millones de Estados Unidos o 65.000 del fondo, y que quieran manejar la economía argentina y llevarse todas las riquezas de acá, es como comprarse la ciudad de Buenos Aires por un billete de 10.000 pesos. Es así, estudien las magnitudes económicas, estudien, no hagan, porque si no van a ser idiotas como Milei. Estudien. Lamento volver sobre este lenguaje, pero no me queda otro. Yo ya les mostré lo que nos dan por haber ido a la guerra. Y no yo por lo menos no me considero un héroe. Pero si defendí algo, no me gusta que lo vendan. Si tengo compañeros que estudiaban el mismo secundario y están muertos y están enterrados en Malvinas, no me parece que venga un infeliz como y arrastre la dignidad presidencial como lo está haciendo. La otra mentira es la inflación. No tenemos 2,1% de inflación. La Baña, vas a tener que pagar por estos dibujos que estás haciendo. Y algo que él dijo, estoy retrasando una canasta de precios real porque si no tiene efectos electorales. Estás cometiendo un fraude para no perder elecciones. Miren, acá tengo algunos guarismos de este mes. Los aceites subieron 5%, la harina 10%, los lácteos 3%, las galletas 4%. Una familia con 2 chicos que compra 2 litros de leche, 1.500 pesos cada uno, por día gasta 100.000 pesos de leche al mes. Y fíjense lo que es eso en un presupuesto familiar. Es una mentira. A ver, si yo tengo 50% de inflación bimestral y a los 2 meses te hago una compensación de 48%, no es lo mejor. Pero si yo tengo 5% de inflación mensual, real, y yo a vos te tiro un 1%, te estoy comiendo lo poco que te quedó después de la inflación de 221% que hizo Milei en el 2024. Por eso hay que hablar en serio y no estupideces y lemas como hacen estos tipos. Por otro lado, la otra mentira es la mejora la calidad de vida de nuestros compatriotas. Cayó el consumo. Miren, hubo una baja interanual en todos los rubros de 0,8% contra junio del 2024, donde la caída había sido del 11%. El consumo básico, la baja fue del 2,4% contra junio del año pasado, que se había desplomado casi 13 puntos respecto del 2023. ¿Dónde está la calidad de vida? Después, el crecimiento económico, la industria. La industria manufacturera retrocedió 6,3% en agosto de este año y redujo 8,5% las horas trabajadas. Desde el sector privado advierten que por el aumento de costos energéticos, porque además te suben las tarifas. El empleo asalariado cayó en julio a un mínimo de la era Milei, ya que se perdieron 200.000 puestos. Y este imbécil dice que sacó mucha gente de la pobreza, que hay pleno empleo o que hay mucho empleo. Las asociaciones industriales incluso advierten que se perdieron 8.800 fuentes laborales en el sector privado. Después vayamos a otra de las mentiras de estos muchachos.
Habíamos dicho la inflación, el equilibrio fiscal, la inflación, el crecimiento económico, la mejora en la calidad de vida, todo mentira, caída del consumo, desindustrialización, el respeto por la propiedad y la libertad. La propiedad de los trabajadores y jubilados no está respetada en nada porque pierden su poder adquisitivo, que es lo único que tienen como propiedad a cada instante. Ni hablar de los pobres, que son una masa en nuestro país, que son un 40%, o quizás lleguen a más, porque la medición de la pobreza se hace por lo que las necesidades que podés satisfacer, no por una canasta fija en dólares cuando tenés el dólar planchado. Eso es una mentira. Yo te plancho, te dejo fijo la cantidad sobre la que digo, bueno, quien gana menos de esto está en la pobreza, cuando en realidad necesitas el doble para vivir, para satisfacer las mínimas de las necesidades. Entonces, ¿la propiedad de quiénes? La propiedad de unos pocos, la propiedad de los poderes extranjeros e internacionales. Nuestra sociedad, nuestra Constitución, tiene una pluralidad de valores. Si vos querés exigir que se cumpla la ley, a la gente la tenés que poner en situación de no tener necesidad de ir contra la ley, ¿sí? Entonces esa situación tiene que ver con empleo, que no hay, tiene que ver con consumo, lo mínimo indispensable, de la dignidad de vida, y no hay. Hace todo lo contrario. Empuja a las masas a la desesperación y después las reprime diciendo que aplica la ley de unos pocos. Y la ley de unos pocos dura poco tiempo también. Después tenemos eso de que volvimos al mundo. ¿Saben cómo lo ven a este tipo, a este infeliz, por lo que hizo ahora en Estados Unidos? Lo ven como ella habla de mandriles, como un chimpancé, pero de estos de que hacían, pobres animales, ¿no? Pero que hacían con el organito y hacía una actuación, lo ven así, como algo raro, digamos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero bueno, dejemos de lado la Gringolandia. ¿Cómo lo ven en el resto del mundo? Lo ven como un agente del enemigo, que lleva adelante intereses de imperios y nos compromete en nombre de un imperio cuando nosotros tenemos que llevar adelante nuestros propios intereses. Y compromete a todo nuestro pueblo. Y encima nos compromete en Medio Oriente, que no es la zona estratégica argentina, y además nos pone en manos de un pequeño Estado militarizado con mucho poder financiero y poder militar, pero que justamente no tiene sentido que nosotros lo sigamos, que es el Estado de Israel. ¿Cómo lo ve en Latinoamérica? Como un payaso, como un tipo, como si tuviera una enfermedad, nadie se le quiere acercar, como un perro sarnoso. Porque es imposible la construcción latinoamericana con este tipo. ¿Y cómo se construye regionalmente? Con fronteras comunes, con proyectos económicos comunes. Muchos dirán, bueno, así lo hizo Europa. A mí me chupa un huevo como lo hizo Europa. ¿Quieren que le diga la verdad? A mí me interesa cómo lo tenemos que hacer nosotros. Mercosur, CELAC, UNASUR. Tenemos que unirnos, complementar producciones y lanzarnos desde ahí a los mercados mundiales, porque de esa manera entras en fuerza. Y meternos en los mercados internacionales. ¿Cómo vas a dejar de estar en un ámbito como el BRICS, donde está la India y la China, que tienen 2.800 millones de habitantes, y meterte, entre los dos, y meterte con un país que tiene 300 millones y que no nos quiere comprar nada? O sea que es una política exterior desastrosa. Y ahora quieren venir por los derechos. Bueno, no me da tiempo para hablar, ni hablar que entregaron Malvinas por el acuerdo Mondino-Lamy y le dan el manejo de la economía del Atlántico Sur a los británicos, que es lo único que les interesa. A ellos lo único que les interesa es que haya un acuerdo donde diga se abre la explotación del Atlántico Sur. Bueno, eso es lo que acordó Mondino por orden de Milei en Nueva York el 24 de septiembre del año pasado. Y si quieren vayan a la página de la Cancillería, porque se llama Declaración Conjunta Mondino-Lamy. Y sepan leer, porque si dicen impulsar el desarrollo económico, estando militarizado y en manos de los británicos, significa en beneficio de los británicos. Y ahí tenemos el ejemplo con la explotación unilateral que quieren hacer del yacimiento Sea Lion, 200 kilómetros al norte de la isla Soledad,
con una inversión de Navitas Petroleum de Israel de 1.200 millones de dólares para sacar 22.000 millones de dólares, 500 millones de barriles, a partir del año pasado, que viene, perdón. Ni siquiera en eso, una traición total. Así que el 26 de octubre, pensemos, votar cualquier cosa menos a este gobierno. De hecho, nosotros vamos a votar a Fuerza Patria. Y vamos después, porque este es un empuje en dos direcciones. Una contra el enemigo y otra interna para que hagan lo que tienen que hacer y que no nos pase lo del gobierno entre el 2019 y el 2023. Y a defender los derechos sociales y laborales y defenderlos y previsionales. En el marco de este siglo XXI, donde se está imponiendo la automatización de la sociedad, por lo tanto hay que trabajar menos, no más como dicen estos, que nos quieren llevar a las reglas del siglo XIX, del principio del siglo XIX, anteriores a las luchas sociales, que nos dieron derechos y nos hicieron crecer como personas, que nos dieron estudios, nos dieron vacaciones, nos dieron un salario, o por lo menos los instrumentos para pelear por un salario digno. Que la automatización de las tecnologías informática, robótica y de sensores, que permite producir con mucho menos trabajo humano, sean en beneficio de todos, porque la ciencia es un producto comunitario, como se dice en el humanismo católico, y el comunismo dice colectivo, y está bien, porque hay muchas formas de pensar, no las de este engendro que leyó 2 libros y nos está torturando con lo que aprendió ahí. Y saben que estamos en una lucha por la independencia nacional argentina, y en esa lucha ustedes y nosotros somos patriotas. Y Milei, la horda de ladrones que tiene alrededor y sus amos locales son traidores. Y lo más importante, los vamos a vencer.